¿Me confirman que se puede ver mi ventana, mi pantalla? Buenos días, Sí, sí se se ve. ve. Listo. Entonces, vamos a empezar donde nos quedamos ayer, ¿verdad? Ayer vimos, ¿verdad? Cómo ponerle formato condicional, ¿verdad? Celdas. Y estuvimos explorando algunas reglas, ¿verdad? Sí, sobre todo reglas referidas a valores numéricos, mayores o menores que o iguales a, ¿verdad? Pudimos graficar los resultados, ¿verdad? Aquí en esta gráfica sencilla para visualizar si hay un incremento o una disminución de los gastos. Vamos a ver qué tipo podría haberse utilizado. Por ejemplo, podría haberse utilizado, vamos a ver, uno de líneas. No, no creo que quede muy bien. Circular, pues tampoco. El de barras puede ser, o también el de áreas, en dado caso, pero creo que barras quedaría mejor, ¿verdad? Columnas. Ya, pues los demás, no, la verdad, algunos que ni aplica, por ejemplo, para este cuadro, no podría mapa, tendríamos que tener información geométrica. Estos, estemos haciendo esto, ¿verdad? Miren que los gastos aquí ya se actualizó el número. El día de ayer, esto tenía un valor de 0, pero como estamos trabajando en la hoja presupuesto detallado, el gasto mensual, entonces, pues aquí presupuesto detallado, celda B2, esta celda de aquí, ¿verdad? Entonces ya lo actualizo automáticamente. Cuando hagamos, refiriendo a la hoja pago de préstamo, el pago de vehículo y el de hipoteca, va entonces a reflejarse aquí y también el total de gastos, que ya sabemos es la suma de esas tres celdas, y el porcentaje referente al ingreso, o sea, cuánto representa cada uno de los gastos enfrente de lo que se ingresa cada mes. Entonces hasta aquí lo tenemos avanzado, luego empezamos a ver un poquito de funciones estadísticas sencillas. Introducimos, ¿verdad? La función contar A, que cuenta las celdas no vacías, ¿verdad? Un conjunto de celdas. También podemos utilizar contar, pero como les dije, contar se refiere a celdas que contengan valores numéricos, mientras que contar A es más general, ¿verdad? Se refiere a celdas tanto con valores numéricos o valores de texto. Luego hicimos un promedio, ¿verdad? Básicamente la función, lo que sacamos, la media aritmética sencilla, ¿verdad? De un conjunto de celdas. Lo mismo con la función máximo y la función mínimo. Y hasta ahí llevaríamos entonces esa pequeña introducción, ¿verdad? De fórmulas o funciones. Y vamos a continuar entonces con algunas otros cálculos, ¿verdad? Vamos a pago préstamo, la tercera hoja, ¿verdad? El documento que les compartí en Google Drive. Y básicamente vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuánto es el pago mensual, tanto de hipoteca de una casa como de un préstamo vehicular? Hay otras funciones estadísticas que también vamos a ir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí en presupuesto detallado tal vez podríamos ponerlas. Por ejemplo, bueno, aquí abajo. Vamos a revisar en la pestaña fórmulas, desde la cinta de opciones. ¿Qué otras funciones estadísticas tengo? Pues tengo el coeficiente de correlación, coeficiente de simetría,
entre otros. Aquí está el coeficiente famoso R cuadrado, que sería R cuadrado, es como el coeficiente de correlación, esta función de aquí, elevado al cuadrado. Tenemos contar, ¿verdad? Contar A, y hay otras variaciones, por ejemplo, contar blanco, que esta es lo contrario a contar o contar A. Contar y contar A cuentan celdas no vacías, un conjunto de celdas, mientras que contar blanco cuenta las celdas que no tengan valores adentro de sí. Luego contar sí se refiere a una condición que solo va a contar las celdas si se cumple una condición. Pero eso lo vamos a ver más adelante, tal vez mañana, que vamos a introducir funciones lógicas. También está contar sí conjunto, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay varias funciones que tienen ciertas variaciones. En cuanto a la estadística descriptiva clásica, pues tenemos aquí lo que es la covarianza, tanto de muestra como de poblaciones. Aquí está covarianza M de muestra y esta covarianza P de la población. Tenemos cuartiles que excluyen o incluyen, ¿verdad? Dependiendo de lo que queramos. Tenemos desviación estándar de muestra y de población. Y esto de aquí también sería la desviación estándar de una muestra, esta des best A, entre otras. Incluso tenemos la famosa distribución binomial, la distribución chi cuadrado, ¿verdad? No sé el campo de expertise de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero si alguno está más familiarizado con la estadística, pues sepa que aquí hay varias funciones en Excel que lo pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, tenemos tanto las medidas de tendencia central, ¿verdad? Como lo que es la media, ¿verdad? O el promedio en sí también. La mediana y también otras medidas de dispersión, ¿verdad? Como desviación estándar, varianza, covarianza y hasta probabilidad podemos hacer aquí, si se fijan, aquí hay una función de probabilidad. Hay variaciones de promedio, por ejemplo, miren, promedio sí conjunto. Entonces vamos a ampliar un poquito. Vamos a ver, aquí tengo el cambio porcentual. Solo para ejemplificar alguna otra función, vamos a utilizar, digamos, para los gastos anuales. eh, Vamos a ver la desviación estándar de sus gastos. Entonces aquí voy a poner, no voy a copiar esto tal y como está. Que observen esto. Estas celdas de aquí, categoría de gasto, gasto promedio anual, gasto máximo, y esto que le voy a poner desviación estándar de gastos. Ustedes pueden irlo poniendo también, ¿verdad? En su documento también. Estas de aquí no les notan algo raro, como que están más extendidas. Y no es que ensanché, ¿verdad? Las celdas, sino que combiné celdas. Básicamente lo que hice es que estas tres, por ejemplo, aquí abajo, miren, estas tres, le di inicio y aquí tenemos la opción combinar y centrar celdas. También tenemos este menú aquí, donde puedo combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar las celdas y separarlas. Por ejemplo, si esta de aquí yo le doy separar, ahora tengo tres celdas, A17, B17 y C17. Y aquí en la A17 donde tengo introducido desviación estándar de gastos. Ahora, si yo la vuelvo a combinar, se combina la información que tenga. Pero algo muy importante, voy a introducir aquí 4, aquí 5. Vamos a ver qué pasa cuando yo combino tres celdas que tienen, las tres tienen un valor adentro. Me dice que solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. Entonces, superior izquierdo sería este, A17. Y bueno, descartó los valores que tuviera aquí. Esto solo como anotación, ¿verdad? De que también podemos combinar y separar celdas, ¿verdad? Conforme a nuestras necesidades o si queremos algún formato aquí en nuestros documentos de Excel. Entonces vamos a hacer la desviación estándar para ejemplificar el uso de otras funciones. Estadísticas, vamos a fórmulas, luego estadísticas,
Vamos a buscar desviación estándar. Vamos a utilizar, bueno, podríamos usar esta de muestra. Y el número serían los gastos anuales, ¿verdad? De este año. Y bueno, vamos a ver aquí. Aquí el resultado de la fórmula sería este. Parece que no me está tirando un resultado. Ah, no, perdón. Como está en formato de contabilidad, miren acá, 886. Entonces, un valor, ¿verdad? Más o menos esto se desvía o sería la... Hay que saber interpretar los datos, ¿verdad? Desviación estándar. Básicamente sería la desviación típica, ¿verdad? De un conjunto de datos, en este caso de estos gastos, un conjunto bien pequeño, como pueden ver. Básicamente nos está diciendo como que lo más que se dispersan los datos es esta cantidad de dólares, 886 para este año y $651 para el año pasado. Entonces vemos que este valor del año pasado está menos disperso. ¿Cómo podemos verlo también? Pues yo puedo seleccionar estos gastos, insertar una gráfica de dispersión solo con los puntos y pues básicamente lo mismo. Vamos a ponerle de título versión gastos año actual. Y en seleccionar datos vamos a modificar las etiquetas del eje y estas también. Nombre de la serie, gasto anual. Valores X de la serie serían básicamente las categorías. Y valores Y, pues los valores numéricos, el dinero. Y esto, entonces, la desviación estándar se refiere a que están dispersos. Miren estos de aquí, por ejemplo, estos gastos. Bueno, aquí no cambia nada. Vamos a tener que editar aquí. Los valores aquí están. Modificamos otra vez. Valores X de la serie serían los gastos, luego los gastos anuales. Bueno, más que todo para que miren la dispersión gráficamente. Hay valores que están como más arriba, ¿verdad? Estos de aquí, pues, están un poco más juntos. De hecho, hasta algunos son iguales. Pero solo para visualizar, ¿verdad? Lo que es la desviación estándar. ¿Tienen dudas hasta aquí con esto? ¿O alguno aquí, digamos, ya había usado estas funciones estadísticas o ha sacado algún curso de Excel estadístico, por ejemplo? No, ¿Me la verdad escucho? es que primera vez que, al menos en mi caso, primera vez que lo veo. Ah, bueno. Yo sí he utilizado un poco los datos estadísticos. Ah, bueno saberlo, sí. Eh, Vemos que, bueno, es variado, ¿verdad? El trasfondo que tenemos, pero está bueno, ¿verdad? Siempre es bueno conocer estas funciones. De hecho, también hay cursos especializados, ¿verdad? Simplemente en Excel estadístico. Todo eso lo que son estas funciones, distribuciones de frecuencia, distribuciones gaussianas o normales, ¿verdad? Y otra, ¿verdad? Entonces, desviación estándar, una medida de dispersión, promedio, una medida centralizada, ¿verdad? De tendencia central, entre otras. Vamos a poner aquí solo para seguir, ¿verdad? Ejemplificando, vamos a poner también lo que es la varianza de los gastos.
Entonces la fórmula aquí la voy a borrar primeramente y luego vamos a fórmulas, estadísticas y buscamos varianza. Varianza S, esta var.s sería en función de una muestra. Y muestra y población, como ya les he dicho, son cosas diferentes. Los que están aquí presentes de ingeniería, pues llevan cursos de estadística, entonces sabrán un poco mejor, ¿verdad? ¿Qué se refiere con población y muestra? También gente de finanzas está familiarizada con la estadística. Bueno, casi todas las profesiones. Bastante importante la estadística, entonces la población sería el conjunto de elementos, ¿verdad? El total, que tiene características similares. Y pues la muestra sería básicamente un grupo de individuos que represente la población, o sea, el total. Entonces, solo para hacer esa anotación, ¿verdad? Entonces, para la varianza de esta muestra, vamos a seleccionar nuestros gastos anuales y nos da, bueno, miren, un valor bastante elevado. ¿Cómo se interpreta ese valor? Pues básicamente la varianza es, bueno, es una medida de dispersión y, bueno, matemáticamente la desviación, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces, vaya, por ejemplo, si pusiéramos esta desviación estándar al cuadrado, no me deja poner el símbolo, entonces lo voy a multiplicar por el mismo. Me da los mismos valores prácticamente. Aquí está redondeado porque ya está en formato de contabilidad. Pero entonces se refiere a el cuadrado, ¿verdad? La desviación estándar, básicamente. Entonces, solo para tener esa notación. ¿Qué otra fórmula podríamos usar de interés para estos gastos? Vamos a ver qué más tenemos aquí en estadística. Pongámosle la mediana y la moda también. Entonces aquí abajo vamos a ponerle mediana, que es otra medida de tendencia central. Mediana de los gastos. Lo mismo para este de aquí, entonces vamos a copiarlo y simplemente vamos a cambiar ahí. Mediana de gastos. Y por último también vamos a ver la moda, que es una medida, básicamente un recuento. ¿Cuál es el dato, verdad? O los datos, porque hay conjuntos que pueden ser multimodales, pero ¿qué más se repite, verdad? En un conjunto de datos. Entonces, miren, incluso aquí nos da la opción, tenemos todos para moda. Moda uno, que sería el valor más frecuente o repetitivo en una matriz o rango de datos, o moda varios si fuera multimodal, que lo que va a devolver es una matriz, es decir, un conjunto de datos con filas y columnas, de los valores más frecuentes. Nosotros le vamos a poner moda uno y seleccionamos entonces las celdas, los gastos anuales. Me dice que el valor que más se repite es 1200. Vamos a ver aquí, 2250. Aquí vamos a darle formato, simplemente darle un borde. Y esto lo vamos a poner en formato contabilidad. No se miran, pero le vamos a autoajustar ancho de columna y aquí pues lo vamos a cambiar a dólares. Mil doscientos, pues miren, 1200 tengo tres veces que se repite aquí.
y en el conjunto de este 2250, que se repite pues 2 veces. Entonces, una pequeña fracción, ¿verdad? De todo lo que podemos hacer con estadística. Obviamente hay estadística más avanzada. ¿Alguna duda hasta aquí con estas funciones? No, Perfecto, entonces pasemos a las funciones financieras, que también es otra biblioteca extensa de Excel, pero vamos a analizar un poquito. Por ejemplo, aquí tenemos el precio del carro, unos $20,000. Nos ofrecen prestarnos al 3% anual, ¿verdad? Y los años a pagar serían 6 años. Entonces, ¿cómo calculamos el pago mensual? Podrían utilizar una fórmula, ¿verdad? O hacer cálculos ustedes en sus calculadoras. Realmente también ahí cuando ustedes van a los bancos, ¿verdad? Le ofrecen así como una tabla, ¿verdad? Con todos los pagos y cuánto va a estar pagando cada mes uno. Pero en Excel tenemos también las funciones de financieras que nos permiten incluso hacer estos cálculos personales. Por poner un ejemplo, imagínense que esto fuera un caso de la vida real. Yo quiero conseguir un préstamo para un carro, entonces necesito saber el precio, cuánto me ofrecen de interés y cuántos años para pagar. Y yo podría, en vez de estar esperando ahí en el banco, ¿verdad? O la agencia donde me dicen, mira, usted tiene que pagar tanto, yo podría venir, abrir un Excel, ¿verdad? Y hacerlo. Y también para asegurarme que los cálculos están correctos, ¿verdad? No me están queriendo cobrar de más o cosas así. Entonces, básicamente, vamos a utilizar la función pago. Y esta función recibe varios argumentos. La vamos a buscar en fórmulas y en financieras. Miren que en financieras también hay varias. Esta amortización lineal, hasta estas de cupones. Tenemos duración, tenemos historial de cotizaciones, todas con diferentes argumentos. Incluso para calcular intereses, interés acumulado devengado, digamos, para un valor de bolsa, interés efectivo, que sería una ahí devolverían, miren, una tasa de interés anual, es efectivo. También pago de letras, el número de pagos de la inversión. Y aquí está pago, que también tiene sus variaciones. Por ejemplo, pago con interés. El pago de interés es acumulativo entre 2 periodos. Pago principal acumulado entre 2 periodos. O sea, básicamente, ustedes saben, ¿verdad? O la mayoría saben de que cuando uno hace un pago así, que saca crédito a algo, a uno le están cobrando, como le dicen, una cantidad de capital, que sería como el valor original que ustedes pidieron prestado, y otra cantidad de intereses, que es como la garantía, ¿verdad? Que ustedes pagan un poquito más del valor, ¿verdad? Que cuesta el producto, ¿verdad? Si lo sacan en el crédito. Entonces, básicamente podemos hacer eso, ver cuánto, si me interesara saber, por ejemplo, bueno, este pago me están quitando 3.000 lempiras, pero ¿cuántos de esos 3.000 lempiras es pago principal y cuántos de intereses? Lo podemos saber con estas funciones. Y otras ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la función pago, que es la primera que vamos a ver, y les va a abrir un recuadro con estos argumentos. Tenemos tasa, número de periodos, valor actual, valor futuro y tipo. Observen que los primeros tres valores, tasa, n y valor actual o valor presente, están en negrita, subrayados en negrita. Entonces esto quiere decir que la función pago necesita estos tres argumentos obligatoriamente. Mientras que valor futuro y tipo no están señalados en negrita, lo que quiere decir que son argumentos opcionales. Para las funciones de Excel podemos tener tanto funciones que tengan argumentos obligatorios y argumentos opcionales. Hay otras incluso que no necesitan argumentos, pero son bien raras. Por ejemplo, el número pi, ¿sí? El número pi lo podemos tener aquí en MATLAB. Simplemente es pi, la función, y no tiene, miren, no lleva nada adentro de argumento. Lo que va dentro de paréntesis se llama argumento y no lo lleva. Aquí me lo da en valor numérico porque ya está así.
Sin embargo, si lo pongo aquí, por ejemplo, tendría el valor de pi. Que yo le puedo, miren, aumentar o disminuir decimales, si quisiera. ¿Y dónde se encuentra esa función? Pues aquí está, fórmulas. Y están las matemáticas también y trigonométricas. Eso las voy a mencionar ahorita. Da valor absoluto, ¿verdad? Que nos devuelve básicamente el número, ¿verdad? Sin signo. Y ahí deberíamos saber nosotros las reglas de valor absoluto. Tiene todas las funciones trigonométricas habidas por haber. Por ejemplo, esta a cos se refiere al arcoseno, o como ustedes también lo conocerían comúnmente como coseno inverso, ¿verdad? Así como el seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y la otra que se me olvida, pero también incluso las trigonométricas, hiperbólicas, que son estas. Por ejemplo, a cos h sería el arco coseno hiperbólico o coseno inverso hiperbólico. Los que saben de matemáticas saben a lo que me refiero. También tenemos funciones bien interesantes como esta aleatoria, que nos devuelven números aleatorios entre cierto rango. Tenemos la función exp, que es exponencial, que devuelve que como sabrán los que saben de matemáticas, es el número de Euler, que bueno, ese número es muy importante, incluso se utiliza para cálculo de interés, porque los intereses tienen un crecimiento exponencial. También el crecimiento de poblaciones biológicas a veces presenta un crecimiento exponencial, entre otros. Tenemos factorial, tenemos también logaritmo, tanto el logaritmo natural, que una vez más, los que saben de matemáticas, logaritmo natural es el logaritmo en base del número de Euler, ¿verdad? Y también tenemos más comúnmente el logaritmo en base 10. Incluso tenemos, miren, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Aquí está pi, el número pi, miren. Nos dice que lo devuelve hasta con 15 dígitos de precisión. Tenemos raíz, que nos permite sacar raíz cuadrada. eh, entre otras, ¿verdad? Hay muchas funciones, entonces es interesante que ustedes, digamos, estén en Excel, si tienen tiempo, y exploren estas funciones según, bueno, su disciplina, ¿verdad? Por ejemplo, si yo fuera un estudiante de ingeniería, ¿verdad? Me interesaría bastante ver estas funciones trigonométricas y las estadísticas también, ¿verdad? Si yo fuera igual un profesional de finanzas, las estadísticas me sirven, las matemáticas y también la financiera, ¿verdad? Porque estoy trabajando con eso todos los días, entre otras, ¿verdad? Igual, vamos a ver un poquito de todas estas categorías porque siempre es bueno saber un poquito de todo, ¿verdad? También. Entonces, volviendo a pago, financieras, pago. Ya les dije, estos remarcados en negrita son los argumentos obligatorios y la ventaja de introducir funciones de esta forma es que aquí abajo nos da la descripción, ¿verdad? ¿Qué significa cada argumento? Y nos da incluso una vista previa del resultado de la forma. Entonces, tasa, ¿qué es tasa? Es la tasa de interés por periodo del préstamo. Entonces, yo puedo venir y agarrarla de aquí, que es 3%. Como una observación. Me dice, es la tasa de interés por periodo del préstamo. Me dice, el periodo son 6 años, pero si la tasa está aplicada anualmente, sin embargo, lo más común es que yo haga un pago cada mes, ¿verdad? Entonces, esa tasa de interés sería 3% por 12 meses. Entonces, por lo tanto, debería dividirla entre 12. Aquí está el ejemplo. También dice, por ejemplo, use 6% entre 4 para pagos trimestrales al 6%. Entonces, aquí lo que me está diciendo, tenés una tasa de 6% de interés anual y vos vas a hacer pagos cada 3 meses al año. Esos son 4 pagos, ¿verdad? Porque 4 por 3 es 12. Entonces, ese 6% iría dividido entre la cantidad de pagos al año. En este caso, yo tengo 3% y va a ir dividido entre la cantidad de pagos que yo haga al año, que van a ser 12. Va a ser un pago mensual. ¿Queda clara esta parte? Sí, 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 queda claro. Perfecto.
Entonces, luego tenemos el número de periodos o el número total de pagos del préstamo. Y entonces aquí una vez más, son 6 años los que me dan para pagar, pero si tengo que hacer un pago cada mes, ¿cuántos pagos serían entonces en total? 72. 12 o Correcto, 72. 6 por 12. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar aquí los años a pagar y los voy a multiplicar por 12. Entonces, que miren, aquí me sale el resultado 72 y VA, que sería el valor actual o valor presente. Entonces, la cantidad total de una serie de pagos futuros. El valor presente, en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería? De acuerdo a la 20 información mil. brindada. Correcto, 20 20 mil. mil. Yo estoy pidiendo un préstamo para $20,000 para comprar el carro. Y entonces hago el préstamo y la agencia financiera le hace el pago de 20,000 y después yo quedo pagando, ¿verdad? Con intereses, que obviamente va a ser más. Por eso los bancos nunca pierden y así lo dejaríamos. Valor futuro, pues sería el valor futuro del préstamo. Entonces sería ya como los 20,000 más 3% de interés por 12 meses, por 6 años, que obviamente va a ser un valor encima de 20,000. Entonces, no lo vamos a poner en este caso, solo lo menciono para que también lo sepan. Y tipo, me dice que es un valor lógico para pago. Al comienzo del periodo, le tengo que poner entonces 1, y para pago al final del periodo sería 0 u omitirlo. Básicamente, esto más que todo es como para calcular respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal si yo hago el pago al inicio de mes o al final de mes? O incluso hago un pago por quincena, ¿verdad? Cosas así. Y miren, aquí me dice la vista previa que el resultado de la fórmula es 303,87. Le voy a dar a aceptar. Me da esto. Automáticamente lo pone en rojo. Miren, hasta la función. Yo no le toqué nada aquí, pero ya me tira un formato específico. Y me lo tira en rojo porque, bueno, ese es el formato de contabilidad. Contabilidad, vamos a ver. Bueno, no aparece aquí. Vamos a ver personalizado. Más formatos de número, personalizado. Aquí, bueno, estos son los diferentes formatos. Básicamente me está diciendo que lo ponga en rojo. Pero en realidad esto, miren, si yo lo hago en otro lado, por ejemplo, lo voy a hacer en esta celda, en D5. Igual apago, me va a tirar un número negativo. Bueno, no lo tira negativo, lo tira en paréntesis aquí. Lo vamos a poner en contabilidad. Salen lempiras porque por mi configuración regional, ¿verdad? Pero miren, aparece como negativo el valor. ¿Por qué? Porque un pago ¿qué es un pago? ¿Es un ingreso o es un egreso? Es un egreso, ¿verdad? Entonces, lógicamente, me lo tira de esta manera. Que es lo mismo aquí, simplemente tirarlo en este formato rojo y entre paréntesis para indicar una pérdida o un egreso, ¿verdad? O un gasto, como quieran verlo. Entonces, este sería el pago que tengo que realizar cada mes por 6 años para la compra de ese vehículo. Ahora, algo interesante también de esta función pago, vamos a ver aquí de nuevo fórmula financiera, pago. Es que si yo le pongo valor presente, no ocuparía ponerle valor futuro. Y viceversa. Si yo tuviera el valor futuro, es decir, por alguna razón supiera cuánto voy a pagar, ¿verdad? Al final, en realidad, ¿verdad? Que sería más de 20,000. eh, no hay necesidad de ponerle valor presente, me parece. A pesar de que le dije que estos tres están eh, marcados como obligatorios. Pero si este sería el pago, vamos a regresar a la hoja presupuesto sumario. Y miren, ya me aparece aquí. Pago de vehículos 304. Básicamente lo redondeó. 303,87. Lo redondea visualmente, ¿verdad? Porque en realidad hace la operación con todos los decimales, o al menos los que les indique, ¿verdad? Vamos a aumentar los decimales aquí. Igual a todas. Bueno, aquí
Aquí no, lo voy a seleccionar todo primero. Y luego aumentamos a 2 decimales para que se mire de esta manera. Volvemos a pagos de préstamo y vamos con el pago de hipoteca de una casa. Entonces, lo que vamos a hacer es, también podemos usar la función pago. Vamos también a ver la cantidad de préstamo y el pago de prima. Como sabemos, ¿verdad? Aquí es común en nuestro país que cuando queremos comprar una casa hay que apartarla, ¿verdad? Con una prima que debe ser un valor, ¿verdad? Un porcentaje o una fracción del precio de la casa, ¿verdad? O la propiedad. Entonces, aquí simplemente vamos a hacer una fórmula sencilla. Si la casa cuesta $165,000 y la prima es del 20%, pues simplemente puedo multiplicar este valor por 20%, que es equivalente a 0,2, para saber cuánto pago de prima, ¿verdad? Tendría que reservar esa casa con $33,000 y la cantidad de préstamo, según los datos que miren aquí, y ya pagué la prima, ¿cuánto debería desembolsarme entonces para completar ahí el pago de la casa? Es una resta nada más. ¿Alguna idea? Sí, se resta la prima el precio de la casa de la prima. Sí, correcto. Entonces vamos a restarle nada más aquí. Precio menos pago de prima. Y básicamente me tienen que prestar esto. $132,000 para la casa. Me ofrecen pagarla un 5% de interés anual y 30 años para pagar. Entonces, una vez más vamos a utilizar nuestra función pago. Vamos a utilizar pago. Y la tasa, una vez más, es 5% anual. A mí me van a estar, yo voy a estar pagando cada mes. Entonces, debería dividirla entre 12 periodos, ¿verdad? Que es el año. Luego, el número de periodos sería 30 años por 12 meses, ¿verdad? Que tiene el año, 360. Y el valor actual o valor presente, pues necesito esta cantidad, $132,000. Le damos a aceptar y eso corresponde a un pago mensual de $708,60. Volviendo a presupuesto sumario, ya me aparece aquí actualizado. Y aquí lo único que voy a hacer, voy a cambiarle un poquito los ingresos. Porque comparen, digamos, este ingreso de los gastos y el vehículo de hipoteca, le sobra bastante. Entonces vamos a ponerlo un poco más ahí apretado. Le vamos a poner $15,000. O no, menos todavía. Unos $8,000. Todavía, ¿no? Pongámosle 5. Bueno, 500, no. 5. 5,000. Entonces, obviamente este es un supuesto, ¿verdad? Son datos inventados. Digamos que tiene un ingreso de $5,000 y tiene estos gastos, entonces, ¿qué pasó algo? Ya sé lo que pasó. Lo vamos a dejar en 10,000, pongámosle. No, 8,000, pongámosle, 8,500. Me dice que el total gasto es 414,52. Pero, ¿será esto cierto? ¿Cómo va a ser el total gasto de esto si yo tengo solamente en los gastos mensuales, anuales, tengo $1,427? Básicamente es por el formato. Aquí, como ya saben, estos valores entre paréntesis, por el formato de contabilidad que vimos, los indica como negativos. Entonces,
cuando yo aplico la función suma, más bien los está sumando, porque tienen un diferente índice. Entonces vamos a ponerle aquí nada más para evitar eso, vamos a multiplicarlo por menos uno. Tanto el pago de vehículo como préstamo. ¿Se entiende lo que hice ahorita? Juan, que lo vuelve a explicar. Yo lo que no vi fue cómo se le pegaron los datos, o usted los pegó uno por uno. No vi que los pegó uno por uno. Los gastos y el ¿Cuáles? pago, los gastos, el pago de vehículo y pago de hipoteca. Eso lo eh, hicimos ayer. Simplemente yo lo que hice fue venir aquí. Voy a ejemplificar de nuevo. Por ejemplo, gastos. Yo vine aquí, le doy igual y referencio la celda. La celda no está en esta hoja, ¿verdad? Presupuesto sumario. La celda está en presupuesto detallado. Entonces yo simplemente vengo aquí con mi cursor, doy clic a presupuesto detallado y selecciono esta, que sería el total del gasto mensual. Le doy enter y ya la referencia. Y lo mismo para las otras, con pago de vehículo e hipoteca. Yo puedo venir igual, pago de préstamo, pago de vehículo sería este, y pago de hipoteca igual, pago de préstamo sería este de aquí. Ahora, cuando utilizamos la gracias. función pago, sí, listo, ¿verdad? Todo bien. Sí, sí, gracias. Ahora, cuando utilizamos nosotros la función pago, el resultado por default es un valor negativo. Entonces, por eso aquí básicamente lo está, en vez de sumarlo, lo está restando. Entonces, hace la suma, 1427 menos 303 menos 708. Me queda este valor, 414,52, lo cual no es correcto. Yo tengo que sumar todo esto, o sea, todo esto va a ser lo que después yo pueda poner como valor negativo. Entonces, para arreglarlo, para que quede bien, ¿verdad? Porque ustedes saben que la suma de estos tres números, ¿verdad? Olviden el signo negativo, no da 414, ¿verdad? Da como 2000 y algo. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar estas celdas. Yo puedo agregarle aquí al final, en la barra de fórmulas, multiplicar por menos uno. También multiplicar por menos uno. Y obviamente, ahora sí, el total de gastos es 2439,48. Aquí lo único que hice fue cambiarle ingresos. Le vamos a poner 5,000. Esto lo hago simplemente por gusto, porque, bueno, en la realidad, a menos que uno, sabemos, ¿verdad? Tiene un salario elevado, pues puede ahorrar mucho más, ¿verdad? De su salario. Aunque también hay más gastos, porque hay impuestos y todas esas cosas. Pero sí, básicamente eso es lo que hice. Y aquí, porcentaje de ingresos, simplemente lo que hice fue cada uno de los gastos, lo dividí entre la referencia absoluta para saber cuánto me representa de mis ingresos. Entonces, este gasto, por ejemplo, 1427, que serían los gastos mensuales que tengo, representan el 29% de mi salario o de mi ingreso. Este 6% sería aquí, ¿verdad? Y también aquí, 14% de mi salario, que sería $5,000. Entonces así lo vemos. Incluso podríamos ponerla aquí para saber el total de gastos. Y básicamente el total de gastos representa el 49% de $5,000, que es básicamente la mitad. Entonces estoy gastando casi la mitad de esos 5,000 y me estoy ahorrando casi la mitad, 2,560,52. Profesor, Pongamos, sí, dígame. se podría también, por ejemplo, en pago vehículo, en la celda del cuánto es el monto, Ujú. se podría copiar directamente el valor que hay adentro o siempre se copia con la fórmula también. Usted me dice este valor de 20,000. No, no, por ejemplo, el pago mensual, ¿verdad? Que son $303. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí se puede copiar también solo el valor si quiere. Entonces yo le daría, por ejemplo, control C y aquí en presupuesto sumario le doy clic derecho antes de pegar y aquí están las opciones de pegado. Eso lo vimos la primera semana, ¿verdad? Puedo pegar todo así, pero miren, hacerlo así me dice que hay un error de referencia. ¿Por qué me tira un error de referencia? Porque pues básicamente tiene la referencia relativa. No sabe, digamos, a qué celda me estoy refiriendo en este caso.
Ahora, si yo le doy otra vez, copiar o control C, también podemos copiar el valor numérico, la fórmula, transponer el valor y otras. Entonces, en este caso, el valor y pues quedaría esto. Y así podemos copiarlo. Aunque más que copiarlo, como les digo, a veces es preferir referirme a una celda. ¿Cuál es la ventaja de referirme? Una referencia, ¿verdad? Es que yo lo ponga como fórmula, con igual primero y referencia a la celda, ¿verdad? En este caso es la celda B5 de la hoja pagos préstamos. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo? Que si yo, digamos, llegara a cambiar algo de aquí, por ejemplo, es un precio de un carro más elevado, por ejemplo, $120,000, ya cambia el pago aquí que tengo que hacer y ya cambia aquí el valor de pago de vehículo también. Se actualiza automáticamente. Cosa que no pasaría si yo vengo simplemente aquí y le doy eh, copiar valor. Entonces, ¿queda claro, Carlos? Sí, solo una consulta. Sí. ¿Se puede hacer la misma referencia, pero solo copiando el valor de adentro o siempre se tiene que venir toda la fórmula incluida? Eh, es que, o sea, cuando hago la referencia aquí, ¿verdad? Que le pongo igual pago préstamo Sí, sí, B5. para que uno sepa, por decir así, este valor sale de esta hoja y de esta posición y así, ¿verdad? Ujú. Pero se podría copiar, eh, a la hora de hacer la referencia, se puede copiar solo el valor de adentro o siempre es que viene acompañado de toda la fórmula. Pues viene acompañado de toda la fórmula, porque en esta celda B5 de la hoja pago préstamo, ¿qué estoy haciendo? Estoy introduciendo la función pago con esos tres parámetros que están seleccionados, ¿verdad? Estas tres celdas. Entonces, eso se ve reflejado aquí. Yo simplemente aquí hago la referencia de la celda. No me importa el contenido de la celda, pero el contenido puede cambiar. Si yo elimino la fórmula y pongo otro valor, o si altero alguno de los parámetros que van dentro de la función pago. Entonces, sí, va enlazado, por decirlo así, a la celda, y tanto a la fórmula como al valor. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, joven? Si no, pues continuamos. Ahora, ¿qué tal si yo quiero saber, por curiosidad, ¿verdad? ¿Cuánto voy a terminar pagando yo de estos 20,000? Sabemos que va a ser más. Yo lo puedo saber también con otra función. Aquí le vamos a poner valor futuro, carro. Y aquí también valor futuro, casa. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Pues para ver cuánto voy a terminar pagando. Entonces, volvemos a fórmulas y financieras. Está VF, que miren, aquí es valor futuro. También, miren, tenemos una función que se llama valor actual o valor presente. Entonces, las dos las tenemos. Estos son conceptos comunes, ¿verdad? En contabilidad y en finanzas. También tenemos la famosa TIR, ¿verdad? La tasa interna de retorno, que es otro valor ahí común en temas de contabilidad. La RRI, que es una tasa de interés equivalente, entre otros, ¿verdad? Incluso tenemos BNA, que sería el valor neto actual, ¿verdad? Presente, referente a inversión. Y vamos a introducir entonces esta función también bastante interesante, valor futuro. Que si ustedes se fijan, valor futuro y pago tienen casi los mismos argumentos. Reciben 5 o 3 obligatorios, solo que aquí recibo tasa, siempre la tasa de interés, el número de periodos, el pago, que sería el valor miren, el pago mensual, y opcionalmente el valor actual y el tipo. Entonces la tasa es lo mismo que en pago. Tenemos que dividirla entre el número de periodos de pago. Entonces aquí la tasa es de 3% anual, entonces tiene que ir ese 3% dividido entre los 12 periodos, que son los meses del año. El número total de pagos también tiene que ser
Si es anual, pues entonces tiene que ser por el número de meses. Una vez más, 6 por 12, 72. Y el pago, vamos a poner este valor. Referenciar la celda B5. Le vamos a aceptar. Y básicamente estoy pagando 23.938.97 por el carro. Estoy pagando más de 3.000 empiras más. Aquí solo voy a modificar el formato, contabilidad, y lo vamos a poner en dólares, porque estamos trabajando en dólares, se supone. Y así quedará. Vamos a hacer lo mismo con la hipoteca de la casa o el pago de la casa. Bueno, pago de hipoteca no sería aquí, sería hipoteca es cuando, bueno, básicamente hipoteca en la casa. Pago de casa vamos a poner. Y el valor futuro, pues, una vez más, fórmulas, valor futuro, la tasa, una vez más, es 5% anual, entonces va dividido entre 12. Número de pagos, 30 por 12. Y el pago, pues me refiero a este valor de aquí. Le damos a aceptar. Y ahí sí estoy pagando, pues más, mucho más. Miren, la casa costaba originalmente $175.000. Y al final, por los intereses, ¿verdad? Y también más que todo por el número, ¿verdad? De años, que son 30. Generalmente es lo que, bueno, a veces los bancos creo que cuestan 20 años lo más. Eh, Estoy pagando casi $600.000. Entonces, de esta manera, no sé si será la realidad, ¿verdad? Estos datos, pues así el precio y la prima y la tasa de interés, pues son inventados, no son, desconozco el valor en el mercado ahorita de cuánto están ofreciendo por interés así, ¿verdad? Para un préstamo de vivienda. Pero para que ustedes tengan la idea, ¿verdad? Podemos tener entonces esta función valor futuro. ¿Qué otra función me interesaría? Vaya, yo estoy pagando este valor, ¿verdad? $303.087. Pero ¿qué pasa si quiero saber cuánto se va a intereses? Aquí estaría fácil porque simplemente podría restar, ¿verdad? El valor futuro menos el precio del carro. Pero vamos a ejemplificarlo también en Excel. Aquí pues voy a agregar otra, intereses, tanto para el carro como para la casa. Vamos a utilizar entonces esta fórmula. Sería pago de intereses, que como podrán ver, es bastante similar también a la función pago. Vamos a poner la tasa entre 12, ¿verdad? El periodo. Miren, aquí el periodo dice, tasa es la tasa de interés por periodo. El periodo es el periodo en el que se desea encontrar el interés, que deberá estar en el rango de 1 hasta n per, que sería el número de pagos totales, ¿verdad? En este caso yo quiero básicamente ver cuánto interés pago en los 6 años, entonces en los 72 pagos que hago. Luego este de aquí también va a ser igual entonces, y el valor actual serían los 20.000. Entonces le vamos a aceptar. Una vez más, formato contabilidad y moneda, dólares de Estados Unidos. Y también pongámoslo personalizada en rojo. Bueno, aquí no lo muestra. Bueno, está entre paréntesis, por ejemplo, entre paréntesis. Miren, esto básicamente es un código. Aquí cuando ven personalizado. Interpretar este código, pues, la verdad, podría aprender, ¿verdad? ¿Qué significa, verdad? Pero ustedes lo que se tendrían que guiar sería como aquí el valor muestra, la vista previa. Yo en este caso lo quiero en el valor en rojo. Que no me muestre el signo negativo, sino que me lo muestre en rojo y entre paréntesis. Entonces debería ir navegando aquí. ¿Cuál sería el mejor? Por ejemplo, aquí está en dólares. Estamos buscando en English dollar, ¿verdad? Pero en rojo. Entonces, por ejemplo, este de aquí sería el que me interesa.
Me dice, esta función personalizada de formato de celda simplemente me pide que escriba el código de formato de número usando como punto de partida uno de los códigos existentes. Los códigos existentes son estos. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que me va a tirar el valor entre paréntesis, o sea, no con el signo negativo, con el formato de dólar y en rojo, que no aparece en rojo aquí en la muestra, pero aquí pues en el código vemos que dice rojo, entonces debe ser de esa manera. Y aquí está, miren, de esta manera. Lo mismo hacemos con casa, ya para terminar. Financieras, pago de interés, la tasa, una vez más, 5 entre 12. Periodo, lo voy a ver entre básicamente los 30 años, por 12 meses. Igual este de aquí. Y el valor presente de la casa sería 165,000. Vamos a ver si no me equivoqué en algo. Y eso tiene que ir entre 12, eso tiene que ir por 12. Bueno, está un poco raro porque $3 por de interés por mes, que está como, no dan los valores, ¿verdad? No, tendría que ver qué pasa aquí, pero porque no, parece que no cuadra este pago de interés para que, vaya, adquiera este valor, ¿verdad? Tan elevado, $589,000. Es que creo que a la hora de la tasa, creo que puso, en vez de los años, puso el porcentaje de 5. Ah, pero esa es la Creo tasa, o que sea, tal vez aquí lo que le tengo la... puso fue el porcentaje de 20 más bien, No, porque debería estar... porque está muy elevado. bueno, aquí creo que ustedes dicen en el valor futuro, ¿verdad? No, el valor futuro está referenciado a Y la ahí, tasa de interés, los años y el pago mensual. Mientras que aquí en pago de interés está referido siempre el precio de la casa, la tasa de interés y los años a pagar por 12 y entre 12 respectivamente. Mm, Algo no cuadra. Vamos a ponerle No, también. no para la vida real. Así, ¿Cómo dice? préstamo así se paga hasta más bien. ¿Cuánto Es más? por el tiempo. Es por el tiempo. Sí, ¿cuánto más, digamos? El caso cuando va más bien ahí en las hipotecas, a veces uno paga bastante, le digo por experiencia. Un Sí, me préstamo imagino. de 100,000 es más de 1,000,000 en tantos años. Uy, sí. Bueno, aquí lo que tengo dudas es con esto de los intereses, ¿por qué me lo dio tan bajo? Básicamente $3,68. Algo estoy haciendo mal. Aquí está la tasa de 13, la tasa aquí está a 5 y tiene que ir dividido entre 12. El periodo, básicamente esto de aquí, sería B14. B14 son los años por 12. Luego el número de pagos, que sería una vez más 30 por 12, 360 pagos. Y valor actual. Creo que aquí es donde me equivoqué. Volvamos aquí a intereses en esta. Valor actual, yo tengo el precio del carro. Y aquí tengo el precio de la casa. Bueno, aquí no, aquí debería ser la cantidad de préstamo, pero sería menos, al fin sería
porque yo estoy pidiendo prestados en 132,000. Otros 33,000 los pagué de contado, ¿verdad? También sale menos. Sí, entonces, esta parte creo que la voy a revisar, intereses, pero queda aquí como ejemplo, ¿verdad? De cómo utilizar estas tres funciones: pago, valor futuro, pago de interés. Hay otras, ¿verdad? De financieras, ¿verdad? Así como matemáticas y estadísticas. Entonces, los invito, ¿verdad? Hoy o en el tiempo que Profesor, puedan. Sí, digamos. es que, por ejemplo, puede apretar ahí en intereses 3.333. Ujú. Entonces, mi duda es eso de que ahí utiliza, para la tasa, ahí utilizó los años entre 12, no el tasa de interés. Ah, sí, tienes razón. Aquí está. Tasa de interés entre 12. Da 76. Vamos a multiplicar por alguna razón este 66. 76 por 72. Más bien sale menos. Yo creo que tal vez ahí tendría que revisar, digamos, la referencia de este pago de interés, porque este valor en teoría está correcto, pero no sé a qué corresponde. O sea, nos falta contexto, ¿verdad? ¿Por qué este sale este $2.94 y este .76? Ahí el compañero Carlos sí, me hizo la corrección, ¿verdad? En tasa yo había puesto los años y no, es la tasa aquí, ¿verdad? Este 3%. Entonces, eso nada más, pero lo voy a tratar de corregir, ¿verdad? Voy a tener más contexto para tenerlos mañana, ¿verdad? Respecto a esto. Espero que estén haciendo, ¿verdad? Y a la par, ¿verdad? Los cálculos, así como los detallamos en el transcurso de la clase. Y yo los invito entonces, ya que obviamente, ¿verdad? No vamos a ver todas las funciones habidas y por haber, ¿verdad? Que hay en Excel, son varias. Los invito, ¿verdad? Que en su tiempo libre, ¿verdad? Si quieren practicar Excel, ¿verdad? Miren aquí esta biblioteca de funciones, digamos, en su campo de interés, ¿verdad? Por ejemplo, como les dije, los de ingeniería, pues les interesan bastante estas matemáticas y estadísticas también. Incluso hay funciones de ingeniería. Miren, incluso ahí, entonces, en este menú, pues ustedes simplemente dan una pues ya les ofrece un menú, ¿verdad? Contextual, qué significa cada argumento, si lleva argumentos la, la función, ¿verdad? Entonces es bastante interesante todo lo que podemos hacer. En Excel bastantes cosas las podemos expresar con funciones, ¿verdad? O como combinación de funciones. Vamos a seguir ahondando en eso el día de mañana con lo que es funciones lógicas, que son muy importantes, ¿verdad? Tienen que aprender a saber cómo tener fórmulas condicionales y también fórmulas de búsqueda y referencia de celdas y de texto. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, pues entonces nos vemos hasta el día de mañana y que Una pasen, pequeña consulta, ingeniero. dígame si. Sí, es que, mire, mi jefe me posibilitó ayer porque no hay fluido eléctrico en todo el litoral atlántico, Ah, pero sí. una pregunta, ¿dejó alguna asignación para el fin de semana? Es que quedé un poquito perdido ahí, si dejó tarea o algo así. No dejé. Lo que les Ok, dije fue que básicamente no les dejé el viernes, ¿verdad? Porque quería complementarlo, ¿verdad? Ya que tuvieran una base de funciones, ¿verdad? De Excel, para ya dejarla de un solo, ¿verdad? Una tarea más completa que este viernes o jueves incluso, perfecto. ahí en el grupo Muchísimas de gracias. Telegram. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, por hoy eso es todo. Nos vemos el día de mañana. Que pasen buen día. Muchas Muchas gracias, gracias. te bendiga. Gracias.